cuando vemos a lo que nos ha llamado, podemos gozarnos, alabar al Señor y bendecirlo. Quisiera comenzar este compartir de esta palabra con el Salmo 133, porque nos vamos a referir a eso, a decir, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Otra versión diría igualmente en uno. Hablando de esa armonía, qué hermoso es esa unidad que el Señor ha llevado en la congregación. Y quisiera comenzar diciéndole que es lo más maravilloso que puede haber. Cuando luego de una semana de transitar por este mundo, tenemos cargas, tenemos luchas, tenemos pruebas, podemos venir a regocijarnos a la casa de Dios. Podemos venir no solamente a regocijarnos con la palabra del Señor, que es muchísimo, es a regocijarnos con los hermanos. Desear de todo corazón encontrarnos con los hermanos, donde encontramos no solamente la paz y el gozo del Señor, podemos encontrarnos con nuestros hermanos que nos entienden, con nuestros hermanos que nos acompañan. Mirad cuán bueno y delicioso es. Realmente es la obra que hace el Señor en el corazón de todos aquellos que hemos reconocido a nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador y hemos crucificado nuestras personalidades, hemos crucificado nuestros orgullos, hemos crucificado nuestros proyectos personales para andar por la vía que el Señor quiere en un cuerpo. Cuando dice en armonía, y decía, otra versión dirá igualmente en uno, cuando habla que no hay resquebrajamiento en el cuerpo, cuando habla que en la iglesia hay una armonía y una unidad que nos lleva a más allá de lo que uno puede entender. Y realmente la iglesia, el Salmo 107, es una radiografía de lo que hace, lo que el Señor hace con las almas, lo que el Señor ha hecho con nosotros. El versículo 4 del Salmo 107 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Este versículo 4 habla de las personas que están en soledad. Hoy en día hay tantas personas que viven en la vida, caminan, se sienten solas. Hambrientos y sedientos espirituales, sabiendo que solamente la palabra del Señor les puede dar lo que buscan. El versículo 10 dice, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y hierros. Personas que viven turbadas durante todos los días de la vida. Personas que aún luchan y batallan con problemas terribles en sus vidas, problemas familiares, drogadicción, adicciones de diferentes formas. Versículo 17 dice, el 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Personas que no creen en nada y no creen en Dios. Personas que no creen en nada, están enojadas con Dios, personas que blasfeman contra Dios. Y el versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Estas son las personas que viven su vida.
su negocio, van y vienen al trabajo, pero en ellas no hay noticias de Dios. ¿Saben lo que hay en todas ellas? Hay algo en común. Hay algo en común. El versículo 6, versículo 13, versículo 19, versículo 28. Todos tuvieron un momento de encontrarse con Dios y dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libras de sus aflicciones. Para luego pasar a los versículos 33. Todo este tipo de gente que, hermanos, nosotros nos encontramos en algún grupo de estas personas. En alguno de este grupo estábamos cada uno de nosotros. Y él dice, él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en secadales. Versículo 35. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudades donde vivir. Siembran campos, plantan viñas, rinden abundante fruto, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. 41. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar la familia como rebaños de ovejas. Y cuando podemos y miramos así este salmo, podemos ver la familia de Dios. Esa familia que Dios quiere establecer, esa familia que Dios quiere hacer, esa familia que Dios quiere hacer de nosotros. Esa familia que, si bien es una familia universal de todos los creyentes, comienza siendo el núcleo local, donde el Señor quiere trabajar en nuestras vidas para que allá, como en ese lugar, en la familia local, la iglesia local, se pueda ver esto de mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Ahora, sabemos que Dios ya obró todo. Dios hizo todo. Estábamos estudiando la carta a los Corintios, y Corintios capítulo 1, es sorprendente lo que pasa en esta iglesia, ¿no? Conocemos lo que ha ocurrido en la iglesia. En las clases que estamos teniendo de escuela bíblica hemos mencionado que hay aproximadamente 16 problemas en esta iglesia local. Si yo les pregunto, ¿de quién es la culpa de los problemas locales que hay en la iglesia? ¿Es la culpa del Señor que ha sido corto en dar? ¿O la culpa es de esos hermanos que vivían en Corintio? ¿Qué les parece? ¿Cómo, Juan Marcos? Fuerte. De los hermanos. La culpa es de los hermanos. Cuando una iglesia no experimenta el mirar cuán bueno y delicioso es, no culpemos al Señor. La culpa es de los hermanos que están en esa congregación. Porque saben que 1 Corintios capítulo 1 dice, y le decía a estos hermanos, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿A quién le está hablando? A una iglesia llena de problemas, pero le decía, son enriquecidos en el Señor. Le dice, en toda palabra y en toda ciencia, volvemos para atrás, son enriquecidos en Él, en el Señor. Son enriquecidos en toda palabra, son enriquecidos en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra? Que estamos completos en el Señor Jesucristo, porque dice, de tal manera que nada falte ningún don. El Señor, más allá de las características de cada uno de los hermanos que componen la congregación local, capacita a cada hermano para cumplir una función.
Y esto va más allá de que si es reconocido ese hermano o no es reconocido por la congregación. Es el Señor que da el don. El Señor capacita a cada uno. Y el Señor pone el don en el hermano que Él quiere. ¿Para qué? Para que avance. Ahora luego es cuando los hermanos de la congregación deciden cómo vivir, deciden qué hacer, deciden cómo comportarse. Pero mientras tanto es el Señor que da. No tenemos que olvidarnos, decíamos que Corintios nos mostraba quiénes eran los creyentes, de dónde venían, de qué extracción cultural. Lo hemos visto en el Salmo 107 que hemos leído, a quiénes representa cada grupo. Como decía antes, cada uno de nosotros venimos de alguno de esos grupos. Entonces, cuando queremos experimentar el mirar cuán bueno y delicioso es, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, cada uno. Y en esta mañana mi intención no es señalar a nadie, mi intención es que cada uno nos miremos a nosotros. Cada uno se haga un examen. Todos tenemos un objetivo. Todos tenemos el objetivo de alcanzar almas para Cristo. La iglesia del Señor tiene un objetivo que es alcanzar almas para el Señor. Almas rescatadas de las manos del enemigo, del destructor, poder arrebatárselas para que puedan tener vida eterna. Hechos capítulo 2, el versículo 47, el final de ese, podríamos decir, de ese capítulo y de ese versículo, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos allí una iglesia creciente. Vemos así una iglesia que avanzaba y avanzaba trayéndoles almas a la iglesia. El Señor añadía almas. Pero, ¿saben qué, hermanos? Antes de llegar a esto tuvieron que recorrer un camino. Tuvieron que recorrer un camino para que llegara a ser. Esto es consecuencia de cosas que se hicieron antes. Es consecuencia de cosas que los hermanos tomaron decisiones para que llegara a ver esto. Y podríamos decir, las claves para poder tener esto es el versículo 42. El versículo 42 dice, o podemos leer desde el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Quiero hacer una mención a esto. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ustedes saben que soy celoso en bautizar a una persona y bien se convierte. Soy muy celoso. Y les voy a explicar por qué. Cuando en el primer siglo las personas decían que se querían bautizar, ¿por qué eran? Porque habían creído en el Señor Jesucristo. ¿Saben qué les pasaba a esas personas si anunciaban que eran cristianos? ¿Saben? En el primer siglo, ¿saben lo que pasaba a esas personas? Los mataban. Es muy distinto a hoy a las personas que dicen, yo acepto al Señor Jesucristo y al otro día, o a la semana, o al mes, se bautizan.
la experiencia era totalmente vivida, de una experiencia con el Señor, que no temían dar su vida por el Señor. Por eso que la palabra encontramos, así como como Felipe bautizó al eunuco. Eran momentos muy difíciles. Estas 3.000 personas que se convirtieron podrían ser apedreadas porque eran judíos, apedreadas por todos los judíos por decir que eran cristianos. Pero no temieron eso. A pesar de lo que podría llegar a ocurrir, se bautizaron, reconociendo en eso que eran cristianos. Y muchos terminaron en el circo romano luego. Por eso, hermanos, que hoy tenemos que tener tanto cuidado en habilitar este paso a personas que de repente no conocemos y no sabemos de su vida, cómo está, cómo es realmente, cuánto se ha comprometido con la causa del Señor. Entonces esos 3.000 hermanos que se habían sumado a los apóstoles y a aquel primer grupito pequeño, dice que en el versículo 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Saben qué significa perseverar? Es la acción de mantenerse constante y firme en un proyecto ya comenzado, aun cuando las circunstancias sean adversas a los objetivos que puedan ser cumplidos. Primero, se mantuvieron perseverantes, no en cualquier cosa, en la doctrina de los apóstoles, que es lo mismo que decir. Y hoy tenemos la palabra. La doctrina no es aparte, es una cosa aparte a esto. El evangelismo es doctrina, hermanos. A veces escucho decir, no estudiemos doctrina y salgamos a evangelizar. Evangelizar, el evangelismo es doctrina. Porque estoy enseñando que solo por fe y no por gracia soy salvo. Eso es doctrina. Como todo lo demás que hay aquí, hermanos. Dice primero que perseveraban, se mantenían firmes, por más que cuando empezamos a estudiar las cartas que el apóstol Pablo escribió, que Juan escribió, encontramos con que hubo muchas luchas en el principio de los siglos. Había muchos engañadores. Estaban los que negaban que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Estaban los que negaban que el Señor Jesucristo había resucitado. Estaban los que negaban la salvación por la fe. Y en cada carta que encontramos escrita hay un llamado de atención. En cada carta escrita por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por Juan, encontramos una atención a que nos mantengamos firmes en la doctrina. ¿En qué doctrina? ¿En la doctrina de hombres? No, en esta doctrina. Y podemos decir entonces que lo primero, si queremos llegar a aquel punto donde dice el Señor añadía cada día a la iglesia, el primer punto que tenemos que decir de estos 4 puntos que pone este versículo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo punto, dice, la comunión unos con otros. Y esto creo que a veces es difícil, de tener comunión los unos con los otros. Difícil, pero ¿saben qué? No es imposible. Yo tengo completamente fe, sé completamente con certeza que no es imposible la comunión los unos con los otros. La comunión de los unos con los otros no depende del Señor. El Señor ya hizo la comunión porque tenemos un mismo espíritu. Es el mismo espíritu que nos une a cada uno de nosotros, pero somos
con personalidades diferentes. Y ahí es cuando entramos nosotros. Es cuando entramos nosotros a tener que agachar la cabeza, a humillarnos delante del Señor. Es que hay algo que la palabra dice tal cosa y yo estoy caminando equivocadamente, humillarle y decir lo que dice la palabra tiene la autoridad. Es que si yo propongo algo que de repente muchas cosas ocurren en la iglesia y alguien puede proponer algún tema, algún proyecto que, claro, uno dice no va en contra de la Biblia. No, hay proyectos que generalmente se hacen en la iglesia y no van en contra de la Biblia. Pero ¿qué me dice la Biblia con respecto a cuando yo quiero encarar algo? Me dice que tengo que buscar el estar de acuerdo con los hermanos. Porque la iglesia no es algo individual. La iglesia es de componentes, miembros, hijos de Dios que componen la iglesia. Por eso que vamos a encontrar muchas veces en la palabra y en el Nuevo Testamento que dice, someteos los unos a los otros. Y ese someteos no es algo autoritario que yo le digo a Germán, vos tenés que someterte a mí. No, no. Es que todos deberíamos voluntariamente yo someterme a Germán y Germán someterse a mí. Y entonces en ese sometimiento escuchar lo que dice Germán y entre los dos llegar a un acuerdo. Pero si yo me considero superior a Germán, jamás le voy a preguntar algo a Germán y lo voy a pasar por arriba porque no me interesa. Entonces cuando habla de comunión, aún en esas pequeñas cosas, hermanos, aún en esas pequeñas cosas, que son grandes cosas, tenemos que andar y caminar buscando esa comunión. Como dije, yo no tengo temor de presentar temas a la iglesia y que la iglesia decida, porque confío en el Espíritu que el Señor nos ha dado, que es el mismo Espíritu que tenemos todos. ¿Y saben qué? Confío en que si el Señor te dice a vos algo que yo propongo, dice que no, confío que el Señor te está guiando a tomar esa decisión. En el partimiento de pan, dice, y acá está hablando de la comunión esta que hemos terminado de hacer, en el partimiento de pan, está hablando de este momento donde como cuerpo, como aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como cuerpo nos ponemos juntos a adorar a nuestro Señor. Por eso que nuestra congregación lo hace todos los domingos, porque realmente es una bendición poder hacerlo todos los domingos, porque no solamente es el gozo de estar al frente del Señor, de estar recordándole al Señor cada domingo, sino que también es esa confrontación conmigo mismo que tengo que hacer, probándose cada uno a sí mismo. Esa confrontación que tengo que hacerme a mí y mirarme. Señor, ¿cómo estoy? ¿En qué fallo? ¿En qué estoy andando mal? Y me ayuda a entregar cada día, cada domingo. Debería ser todos los días, pero a veces el domingo es cuando realmente tomo conciencia de lo que estoy haciendo. Debería ser así. No es un ritualismo, es una memoria que estoy haciendo. Entonces, en el partimiento del pan, el Señor me confronta a mí mismo y digo, Señor, ¿en qué te estoy fallando?
Cuarto punto, en las oraciones. Tan importante, hermanos. Y cuando habla de esto, perseveraban, dice, y ese perseverar está en todo. En la doctrina, en la comunión, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Qué importante es, hermanos, el tiempo de oración que podemos pasar los hermanos congregados, unidos, orando como congregación. A veces pretendemos que la iglesia explote de bendiciones. Pretendemos que la iglesia se inunde de almas nuevas. Pero si como congregación no tenemos este sentir de juntarnos a orar, porque el Señor lo decía acá, el final del versículo 47 es consecuencia de estas cosas. Perseveraban en las oraciones. Se juntaban los hermanos a orar. Se juntaban a elevar las peticiones al Señor. Se juntaban a que el Señor escuchara esas oraciones. Y no tiene nada que ver con las oraciones individuales, que por supuesto las tenemos que hacer cada uno en nuestros hogares, en el tiempo que dispongamos y nos hayamos propuesto nosotros mismos hacerlo. Pero hay un tiempo que debo pasar en oración con la congregación. Entonces, allí vemos comportamientos que tenía esa iglesia del primer siglo. El comportamiento de, fíjense en el versículo 44, y todos los que habían creído estaban juntos. Nuevamente nos habla de estar juntos, nos habla de esta unidad, de andar tirando todos juntos. Podríamos decir en nuestro léxico de hoy en día, tiraban todos juntos del carro. Entendían que el andar de la iglesia era parte de todo. ¿Saben qué? Acá no hay uno que es más responsable que otro. Todos somos responsables. Todos de alguna manera somos responsables. Y debemos sentirnos así. Somos parte de un cuerpo. Somos parte de este cuerpo, y acá la iglesia local de Tigre, los que son miembros, son parte de ese cuerpo local. Y debemos sentir las aflicciones como sentimos las alegrías cuando hay en el cuerpo de la iglesia local. Sentirnos parte, ver qué es lo que pasa, interesarme por lo que pasa en la iglesia. El estar juntos no es solamente venir a la reunión y estamos juntos. Es interesarme por cada acción que hace la iglesia. Dice el segundo punto de este comportamiento que tenían, dice, tenían en común todas las cosas. Y luego dice el 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y aquí, hermanos, es también el ver la necesidad de cada hermano, cómo está, y poder ayudar a los hermanos que pasan necesidades. A veces lo hacemos por temporadas, porque podemos decir que lo hemos hecho, gracias a Dios. Y a veces ayudamos más, no solamente a los hermanos, acá se refiere a los hermanos, muchas veces conocemos personas que son ajenas a la congregación
y también ayudamos. Pero debería ser también algo de estar interesado por los hermanos, cómo viven, qué necesidades tienen, el mover y articular tal vez tantísimos conocimientos o contactos que tenemos para ayudar a otros. A veces hemos necesitado de conocer de alguien que sea un asistente social para ayudar a una familia determinada, a unos niños, y poder decir, contactar con alguien. Otras veces hemos necesitado de tener el contacto con granjas de apoyo, las granjas donde ayudan a las personas con adicciones. Y a veces en lo más práctico, que es la ayuda económica. También mostramos el amor ahí, mostramos cuán unidos estamos, mostramos cuán agradecido estoy al Señor. Cuando pienso que ayudo a un hermano, tengo que pensar que estoy dándole al Señor, sin esperar a nada a cambio, solamente ayudar a un hermano que está en necesidad. Santiago decía, ¿dónde está la fe de aquel que le dice a alguno que está pasando necesidad? Ve y caliéntate, pero no le doy lo práctico. También en el versículo 46 vuelve a referirse al temita, un temita que lo hemos mencionado varias veces. Dice, perseverando, nuevamente la palabra perseverar, el mantenerse constante y firmes en un proyecto, unánimes cada día en el templo. Por supuesto que hoy no lo podemos hacer todos los días en el templo, pero nos están dando la idea que la congregación estaba unánime y partiendo el pan en las casas, y esto no tiene que ver, partiendo el pan en las casas no tiene que ver con la cena del Señor, tiene que ver con el tema de el poder comer. Comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, perseverando unánimes. Y esto es algo que hay que mantener. ¿Saben qué, hermanos? Yo no sé cómo vos ves la iglesia de Tigre hoy, pero cada uno de nosotros somos responsables en cómo ando dentro de la iglesia de Tigre. Cada uno de nosotros somos una piedrita que está puesta en este edificio. Cada uno de nosotros, como dije, o como dice Corintio, el apóstol Pablo, tiene un don que no es para enorgullecerme yo, ese don no es para vanagloriarme yo, sino que es, como dice la palabra, es para la edificación del cuerpo. ¿Saben cuál es la consecuencia de esto? De andar como dice Hechos capítulo 2. Se alaba a Dios. Se alaba a Dios. Y además el pueblo dice teniendo el favor con todo y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué significa esto? Todo el pueblo estaba viendo la gracia de Dios en aquellos hermanos, para luego manifestarse, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Queremos avanzar en ese camino? ¿Qué grano de arena puedo poner para que haya más comunión? Para que lo que no entendamos de la doctrina podamos estudiarlo y avanzar en ese punto. ¿En qué puedo participar que edifique a la iglesia?
O también, ¿en qué tengo que dar un paso atrás yo? Para que el Señor se manifieste de esta manera. ¿Qué proyecto personal tengo que dejar de lado? Para que el Señor se glorifique. Cada uno de nosotros se tiene que confrontar con el Señor. Cada uno de nosotros tiene que mirar al Señor y decir, Señor, ¿qué demanda de mí? ¿Qué tengo que dejar o qué tengo que hacer? Hermanos, que el Señor nos bendiga, que podamos seguir creciendo para que realmente podamos cumplir la obra del Señor.